En economía, la tasa de interés es el costo que se paga por el uso del dinero. Si tú pides dinero prestado, este va a ser el costo que vas a tener que pagar por haber recibido ese dinero. Por el otro lado, si tú eres la persona que da prestado ese dinero, es el beneficio o la ganancia que vas a obtener por dicha acción. La tasa de interés puede ser fija o puede ser variable. Una tasa de interés fija significa que el porcentaje de intereses que vas a pagar va a ser el mismo durante todo el plazo del préstamo o crédito que hayas solicitado. Mientras que por el otro lado, una tasa variable se va a ir ajustando con el paso del tiempo. Por lo que si hoy empiezas un trámite con una tasa de interés, supongamos del 10%, posiblemente en 1, 2 o 3 años esa tasa de interés ya se haya ajustado a un 11, 12 o 13%. En momentos de incertidumbre, una tasa de interés fija puede garantizarte que las condiciones generales del préstamo o crédito que hayas solicitado van a permanecer iguales a lo largo del tiempo. Sin embargo, esto no significa que necesariamente una tasa de interés fija vaya a ser mejor que una tasa de interés variable. La tasa de interés es un concepto que ya ha sido objeto de debates y de controversia a lo largo del tiempo. En la Edad Media, por ejemplo, la Iglesia categorizaba el interés como un pecado, concretamente el pecado de la usura. De ahí viene el término usurero. Incluso el mismo Dante tenía un lugar especial para los usureros dentro de su infierno, ubicándolos en el séptimo círculo junto a aquellos que habían cometido actos de violencia. Mientras que en el Renacimiento se empezaba a hablar de que el costo del tiempo debía ser tomado como un costo de oportunidad. Es decir, que si yo agarraba mi dinero y te lo prestaba a ti para que hicieras cualquier cosa, eso significaba no solo que yo me desprendía de mi capital, sino que perdía la oportunidad de utilizarlo para mi propia conveniencia. Esto obviamente generó cambios bastante radicales en la manera en la que las personas veían o entendían el interés. Y en la época moderna, la economía clásica introdujo algunos nuevos estudios sobre los diferentes tipos de interés. El mismo Adam Smith decía que el dinero era como una mercancía, que al ser como una mercancía estaba sujeto a las mismas leyes de oferta y demanda, mismas leyes que en su interacción encontrarían un punto de equilibrio, que en este caso nos generaría o nos daría la tasa de interés óptima. Vamos a ver algunos ejemplos para entender mejor cómo funcionan las tasas de interés. Y para esto vamos a usar números cerrados. Imaginemos que solicitas un préstamo de $1000 por un periodo de un año a una tasa de interés anual de 10%. Eso quiere decir que al terminar el periodo de un año, tú habrás pagado el 10% de esos $1000, es decir, $100, por haber recibido ese préstamo de dinero. O lo que también se podría traducir, que al término de un año, tú terminaste pagando $1100 por haber recibido prestados 1000. Ahora supongamos que pides prestados $2000 a una tasa del 15% anual, a un plazo también de un año. Eso quiere decir que al terminar ese periodo, tú habrás pagado $2300 por haber recibido ese préstamo. Es decir, $300 más de lo que recibiste. Ahora bien, ¿qué pasa si mi préstamo es a un periodo menor de tiempo? Por ejemplo, ¿qué pasa si mi préstamo es a 6 meses? Lo que tendrías que hacer es sacar la equivalencia de la tasa anual a un periodo de 6 meses. En este caso sería muy sencillo, ya que solamente tendríamos que dividirlo a la mitad, porque la mitad de un año son 6 meses. Entonces, la mitad de la tasa de interés que vamos a manejar es del 5%. Ahora bien, estos cálculos son aproximados y solamente los estoy haciendo de esta manera para que tú tengas una idea clara de cómo funciona el cálculo de las tasas de interés. Sin embargo, esto se puede ver afectado por diversos términos o condiciones que varían de préstamo a préstamo. Por eso es importante que siempre entiendas bien con quién estás solicitando el préstamo y cuáles son las condiciones que vas a tener que cubrir. Ahora bien, ¿de dónde sale la tasa de interés que me está ofertando el banco, la tarjeta de crédito, la financiera, el prestamista? ¿De dónde sale ese número que ellos están estimando y me están diciendo que les voy a tener que pagar un 10, un 15, un 20, un 30, un 40%? Como ya vimos, la tasa de interés es lo que va a motivar a la otra persona a prestarme dinero a mí. Y normalmente esa persona va a tener que considerar una cantidad de cosas, una cantidad de circunstancias y una cantidad de situaciones para definir cuál es la tasa de interés con la cual él se sentiría seguro de prestarme ese dinero.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tema de la inflación. Muchas veces la inflación es lo determinante para iniciar con el cálculo de la tasa de interés, ya que lo mínimo que esperamos es que nuestro dinero crezca suficiente como para ir a la par con la inflación, es decir, que siempre mi dinero me alcance para lo mismo. En este ejemplo vamos a suponer que esa tasa base o lo mínimo que vamos a querer recuperar de nuestro dinero es un 10%. Luego tenemos las coberturas de los diferentes riesgos que esta persona está asumiendo por prestarme dinero a mí. Aquí involucramos los riesgos de crédito o impago, los riesgos de liquidez o qué tan fácil va a ser que él se deshaga de esa deuda y el tiempo por el cual él se va a desprender de su dinero para que yo lo utilice. Es decir, que la persona va a analizar qué tan probable es de que yo pueda cubrir esa deuda en un futuro, qué tan probable es que yo realmente le vaya a devolver su dinero o qué tanto riesgo él está corriendo con que yo de pronto le diga no te voy a pagar. Normalmente estos riesgos los mitigamos con nuestro historial crediticio, ya que ahí las personas que prestan dinero, las instituciones que prestan dinero, pueden ver nuestros diferentes comportamientos con otros créditos que ya hemos manejado. Por lo tanto, si la persona ve que yo he tenido un muy buen comportamiento crediticio, tengo un alto score y que cumplo con mis obligaciones, eso quiere decir que el riesgo que él tiene que mitigar sobre el pago o el impago de mi crédito es menor. Luego tenemos el riesgo de liquidez o de deshacerse de esa deuda. Ese es un tema que puede parecer un poco complejo, pero que básicamente vamos a entender como que yo le presté dinero a Juanito. Esto es mi garantía de que Juanito me debe 10 pesos. Ahora, ¿qué pasa si Juanito se empieza a atrasar o yo necesito tener la liquidez de vuelta? Es decir, necesito recuperar una parte de mi dinero para utilizarlo. Yo podría tener la opción de venderle esto a María y decirle a María, ¿sabes qué, María? Juanito me debe 10 pesos y esta es la garantía de que él me va a pagar en 15 días. ¿Qué tal que te lo vendo en 9 pesos y tú le cobras a Juanito en 15 días? Ahora, hay cierto tipo de productos que son más atractivos y otros que son menos atractivos. Y esto va a depender de muchas cosas. Si Juanito es una gran empresa reconocida que termina pagando sus deudas, pues a María le va a interesar ganar ese peso de diferencia. Pero ¿qué pasa si Juanito resulta que nadie sabe quién es, solo yo? Resulta que no tiene nada a su nombre, resulta que pues igual y es nuevo en su historial crediticio, entonces es mucho más riesgoso. Entonces tal vez María no me va a querer pagar los 9 y tal vez incluso ni siquiera me lo quiera comprar. Eso quiere decir que yo voy a estar amarrado a esta deuda y no me voy a poder deshacer de ella. También mayor va a ser el incremento que yo voy a generar en la tasa de interés que le voy a cobrar a Juanito. Y por último tenemos el tiempo. No es lo mismo prestar $1000 a una semana que prestar $1000 a 20 años. Y es por eso que créditos como los de auto que son de a 5 o a 6 años o los créditos hipotecarios que son a 20 o a 30 años, cuando nosotros hacemos los cálculos de cuánto vamos a terminar pagando, resulta que terminamos pagando 2 o 3 veces la cantidad que nos prestaron. Y esto es básicamente por la cantidad de tiempo tan grande que nos tuvieron que esperar para poder liquidar estos créditos. Sin embargo, hoy en día hay estrategias como los abonos a capital que en muchas ocasiones te permiten reducir esos tiempos y evitar cierta cantidad o cierta parte de la tasa de interés que tú deberías estar pagando. Pero eso ya podría ser un tema que abordemos en otro video. Y bueno, eso ha sido la explicación más sencilla que he podido hacer sobre la tasa de interés. Pero recuerda que si tienes dudas me lo puedes dejar en los comentarios o me puedes mandar algún mensaje en alguna de las redes que te voy a dejar abajo en la descripción. Nos vemos.